En principio, ¿cuáles son las sensaciones, no? Luego de que Puyaro haya logrado el cometido, creo que tenía, ¿no? Más que nada en esta reforma de la Constitución, de lograr ser reelecto, ¿no? Me parece que eso es lo que por allí buscaba, lo que perseguía. ¿Con qué sensación te queda después de todo eso? No, bueno, siempre lo dijimos y siempre estuvo claro que el oficialismo tenía un principal objetivo, que era buscar la reelección del gobernador, y que para eso fundamentalmente se había hecho la reforma. Nosotros en ese marco decidimos participar en las elecciones y después, bueno, cuando fuimos electos convencionales constituyentes, darnos la tarea de que esta reforma constitucional no quedara solamente circunscripta a ese derecho que le faltaba al gobernador Puyaro de ser reelecto, sino que pudiese incorporar otros derechos que le faltan a la ciudadanía y que además se discutiera también el diseño del Estado en términos de poder generar mejor estatalidad, digamos, Ujú. herramientas, instituciones más eficientes para hacer que esos derechos se cumplan, que sean realidad. Así que un poco esa es la tarea en la que estamos. Obviamente es difícil porque el oficialismo tiene una mayoría consolidada, que Claro. si bien no es holgada, es una mayoría, digamos, que la conformó con su lista y con el Frente de la Esperanza, donde, bueno, obviamente tienen la capacidad de imponer sus decisiones, pero hemos logrado en estos días también que se incorporen algunas cuestiones, que se modifiquen, incluso, bueno, lo de la caja de jubilaciones es un buen ejemplo para mostrar que también cuando un tema toma relevancia pública y los actores involucrados participan, opinan y en este caso se quejan respecto de cuál va a ser el texto constitucional, también hay margen para poder rediscutir y poder cambiar esas cosas. ¿Cuáles son los puntos, a tu criterio, que te dejan más conforme en esta modificación, en esta nueva constitución, y aquellos en los cuales no estás tan conforme? Bueno, obviamente es una constitución que va a incorporar muchos derechos con respecto a la anterior, pero esto es casi una cuestión obvia porque la anterior fue hecha en 1962. Entonces, bueno, está claro que hoy la sociedad es muy distinta, Ujú. que la sociedad misma ha ido conquistando derechos y que lo que va a hacer la constitución es reconocerlos y consagrarlos. Entonces, lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres y la paridad, eso me parece que es un punto a favor en la Constitución. Bueno, obviamente lo que ha sido la discusión del artículo 21 y poder proteger el jubilatorio también. Hay muchas cosas que todavía quedan por discutir, que se van a tratar esta semana, que tienen que ver con la Comisión de Derechos y Garantías, donde hay temas vinculados al trabajo, hay temas vinculados a, digamos, al desarrollo social, a los sectores que tienen que ser protegidos, que también, digamos, van a estar en discusión y queremos mejorar un poco ahí la redacción y que se pueda hacer más eficiente en este sentido. Bueno, y después hay pequeñas discusiones que tienen que ver con la redacción de los artículos que hacen, por ejemplo, al régimen fiscal, donde tanto en lo municipal como en lo provincial hemos Ujú. podido incorporar cuestiones que para nosotros son importantes, que tienen que ver con proteger la progresividad del sistema tributario. Incluso en el régimen fiscal provincial pudimos incorporar una protección especial para las cooperativas. Se incorporó en la defensa de la causa Malvinas a la Constitución y una cláusula democrática para poder salvaguardar el régimen constitucional frente a cualquier, digamos, suceso que pueda ocurrir en Argentina y que tenga que ver con una vulneración de las instituciones democráticas y de la Constitución. Hay muchas cosas. Después, obviamente, a mí me hubiese gustado que haya más tiempo para la discusión, Sí, claro. que se, que Mm. se puedan incorporar algunas otras cuestiones o que se puedan incorporar de mejor manera. Hay cosas, bueno, que quedan un poco flojas, digamos, en este sentido. Ayer discutimos respecto de la autonomía municipal y ahí nosotros la verdad teníamos un planteo más ambicioso en el sentido de poder darle realmente un poder más concreto a los gobiernos locales y bueno, ahí quedó un poquito a mitad de camino Mm. y me parece que bueno, que lo fundamental en este caso también es que no se retroceda en términos de lo que la Constitución en sus sentidos establece
y que realmente lo que se termina sancionando sea una ampliación de derechos y una mejora del Estado. Ahí quería avanzar en ese aspecto para que te explayes un poco, Lucila, respecto de las autonomías municipales. Digo, va a ser un formato casi similar al que tiene la provincia de Córdoba, pero sin la obligación de que las pequeñas comunidades tengan que conformar sus consejos municipales. Esa es la primera pregunta que queda. Por otro lado, el mandato de 4 años que muchos presidentes comunales, más allá de la figura de si se le va a decir presidente comunal o intendente, lo que querían era eso. Y por otro lado, ¿qué sensación queda al final de esta historia? Digamos, ¿cuánto se pudo avanzar si tenemos que ponerle un porcentaje a esta nueva constitución que va a ser sancionada? Bueno, no sé si digamos, pero la autonomía, todas las localidades de la provincia de Santa Fe van a pasar a ser municipios. Todas las localidades van a tener que tener un órgano deliberativo, además de un órgano ejecutivo, y todas las localidades van a pasar a tener mandatos de 4 años. La diferencia va a estar en que aquellas localidades que tienen más de 10.000 habitantes van a tener una autonomía más plena, digamos, van a poder dictar sus propias cartas orgánicas y en este sentido, bueno, dar su propio funcionamiento. Principal diferencia en términos de ciudades con otras, ¿no? Que las de menos de 10.000 habitantes tienen la posibilidad de elegir esta decisión de dictar sus propias cartas orgánicas. Rafaela, por ejemplo, sí lo va a poder hacer. Para eso tiene que sancionar el Consejo un llamado para una convención estatuyente que sea el órgano que después pueda elaborar una carta orgánica, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, hay determinadas atribuciones que ya, o principios en realidad, no atribuciones, principios que están establecidos en el texto constitucional y otros que las ciudades, las localidades, los municipios van a tener, ahí hay que corregir un poco, ya no van a ser más ciudades, son todos municipios. Sí. Y digamos, van a tener la entonces, perdón, Lucila, que hago un paréntesis. Entonces, todos los municipios, o sea, desde el pueblo más pequeño al más grande, van a tener que tener un consejo deliberante. Ya, van a tener que tener un órgano deliberativo. ¿Qué forma va a tener ese órgano deliberativo para las localidades, para los municipios de menos de 10.000 habitantes? Lo va a definir una nueva ley de municipios. Probablemente se pero obviamente se va a tener que considerar la forma y digamos las posibilidades de las pequeñas localidades. Lo que sí se busca con esto es que haya una representación de la minoría, porque es distinto cuando las comunas tenían mandatos de 2 años, ahora que van a tener mandatos de 4 años. Claro. Entonces ahí es necesario garantizar una representación, digamos, más de mayor participación de la minoría. Todos sabemos hoy que en las comunas las minorías, digamos, no por ahí no tienen, digamos, una participación a veces muy activa ni muy real. Sí. Y eso hay que corregirlo porque, bueno, se cambia del sistema. Claro. Y se garantiza Y eso tiene responsabilidades también. Y la nueva ley de municipios y comunas será menester de la legislatura, digamos, de sancionarlo. Claro, la legislatura tiene el plazo de 1 año para sancionar una nueva ley de municipios. Y bueno, y el otro gran tema era la coparticipación, en cuanto, bueno, hay más temas, no quiero decir así porque por ahí me está escuchando después me van a matar. Pero un tema importante era también la coparticipación, donde, bueno, ahí nosotros proponíamos otra fórmula que estableciera un piso mínimo de coparticipación para todos los municipios y comunas, en realidad para todos los municipios ahora, y eso no quedó fijado. Lo que sí dice la ley, la Constitución, es que no puede, también hay que sancionar una nueva ley de coparticipación y que la distribución que está establecida no puede ser menor que la que existe hoy. Es decir, que no se puede perjudicar municipios en la distribución de recursos. En esto que resta de discusión y de debate, bueno, ¿cuáles son los temas que se van a tratar o al menos los que por allí
te interesan que salgan sobre todo que sean garantistas, ¿no? Y acompañen al pueblo, porque Puyaro en aquel momento cuando había salido a hablar había dicho que no iba a pretender que sea una constitución garantista, algo totalmente contradictorio. Sí, por supuesto. Mira, entre hoy y mañana se va a estar discutiendo el Poder Judicial, que es un tema obviamente muy importante, pero que tiene que ver más que nada con el diseño institucional de la justicia. Digamos que donde queda el MPA, bueno, ya hay un dictamen de mayoría, obviamente, que le da autonomía y le pone una ubicación fuera de los tres poderes al MPA, entonces, bueno, ahí hay toda una discusión fundamentalmente respecto de el proceso de selección de jueces y fiscales y eso, etcétera. Pero bueno, esta discusión más vinculada a los derechos y garantías que sale en la Constitución se va a dar en comisión el jueves, o sea, ya se ha dado, nosotros ya tenemos una base que son los dictámenes de la comisión, pero el jueves los actora, ahí obviamente siguen existiendo posibilidades de realizar algunas modificaciones, no todas, digamos, no se puede modificar el sentido general del texto, y el viernes se va a dar esta sesión donde se van a tratar todos los temas vinculados a la Comisión de Derechos y Garantías, que bueno, ahí están incluidas muchas de estas cosas. La realidad es que obviamente esto que había dicho en su momento el gobernador, creo que era mucho más, fue de una gran irresponsabilidad y una frase mucho más para la tribuna que otra cosa. Totalmente. Porque la realidad es que la Constitución del 62 protege los derechos y garantías de los ciudadanos frente al Estado, y es muy difícil retroceder con respecto a eso. Entonces el texto, bueno, esto implica los textos del artículo 9, del artículo 17, del artículo 11, de este tipo de artículos. La verdad, no son los mejores, pero también hay que decir que no retroceden demasiado con respecto a lo que había en el 62, ¿no? Entonces, no es que la Constitución no va a tener ningún concepto garantista. La Constitución sigue protegiendo las garantías de los santafesinos. Quizás a nosotros nos hubiese gustado que se fuese más enfático en algunas cuestiones vinculadas al proceso penal, al sistema carcelario y demás, donde obviamente hay una mirada que prima del oficialismo que tiene que ver con cómo vienen llevando adelante su gestión, digamos, esto no es novedad para nadie. Pero que creo que la fuerza de la historia también y las posiciones de la oposición han logrado que no se pueda retroceder demasiado en ese sentido. Estamos conversando con la diputada provincial Lucila de Ponti, convencional constituyente, que está siendo parte de esta historia que va a vivir la provincia de Santa Fe cuando efectivamente la misma se sancione. Lucila, y hay un dato en el que también a nosotros nos gustaría profundizar un poco, abusando de tu tiempo, que tiene que ver con el tema de la caja de jubilaciones, ¿no? Que ha tenido tanta repercusión. Recuerdo que aquí habíamos en su momento sacado al doctor Cóceres, un prestigioso abogado de la provincia, donde, bueno, prácticamente daba por perdida la cuestión. Y sin embargo, después charlábamos con algunos sectores gremiales, donde evidentemente tenían algún diálogo con ustedes y decían, no, es probable todavía. Y bueno, se logró que esa famosa palabra indelegable finalmente sea intransferible, ¿no? Sí, la verdad que esto fue una gran noticia de la semana pasada, porque bueno, la convención también está construyendo en base a acuerdos políticos entre los convencionales, pero también obviamente con los actores de la sociedad. Y cuando salió el dictamen de la comisión, donde no incluía la palabra intransferible, sino que la reemplazaba por indelegable, y empezó a darse toda esta discusión, que no era una discusión de dos palabras, era una discusión respecto de si está la decisión política de proteger la propiedad de la provincia de Santa Fe sobre los recursos de los jubilados o no. Básicamente era eso. Bueno, con una fuerte movilización de los sindicatos y un trabajo muy bueno de ellos, de los sindicatos que representan tanto a los trabajadores activos como a los pasivos, eso lo sabemos, los provinciales, un trabajo muy importante de ellos de diálogo político, o sea, de movilización y de diálogo político, donde pudieron realmente hacer que haya una reflexión y un cambio de posición del oficialismo que terminó habilitando la posibilidad de incluir esta palabra intransferible
y garantizar también algunas otras cosas que habían quedado fuera del artículo, como la movilidad jubilatoria, que van a estar ahora, ya estaba la movilidad en la Constitución, la intransferibilidad no, la intransferibilidad es algo que se agrega, digamos, al artículo de las jubilaciones del sistema de seguridad social. Y esto es algo muy bueno porque, bueno, estamos en un momento muy difícil de la Argentina, donde siempre se profundiza el riesgo de que la nación vuelva a exigirle a Santa Fe que transfiera su caja. Hay que recordar que cuando esto sucedió con otras provincias en los 90 fue en el marco de una política de muy fuerte endeudamiento externo como la que tenemos hoy, donde pareciera que no hay una voluntad de desendeudarse, sino hay que una voluntad de seguir en una bicicleta financiera con el FMI. Entonces, siempre está el riesgo de que se le vuelva a exigir a Santa Fe que transfiera su caja a la nación, y esto es algo que nosotros entendemos muy perjudicial para los jubilados santafesinos. Así que ha sido una gran noticia, y esto también nos muestra que con organización y con diálogo político y social podemos mejorar todavía muchas cosas que no salieron de la mejor forma de las comisiones. Entonces, estamos, quienes formamos parte de la comisión redactora y toda esta semana y la anterior estuvimos trabajando en la mejora de los textos, también lo hacemos con una mirada de que sean mejores textos que, digamos, protejan más derechos. Eso es lo fundamental, me parece. Sí. Lucila, te corro un ratito del tema de la Constitución y demás. Te pregunto como legisladora, ¿qué opinión te merece la situación actual que está viviendo la provincia, ¿no? Con el tema de la complejidad que tiene hoy por hoy todas las industrias? Estábamos leyendo datos que son muy alarmantes, que hubo 5 medidas de Milei que hundieron la industria y el empleo en la Argentina, ¿no? Por ejemplo, el aumento de las tarifas de luz y gas, la derogación de la ley de compra nacional, la apertura de indiscriminada de importaciones, el cierre de la Secretaría PYME, el debilitamiento del INTI y organismos técnicos. Te pregunto esto porque imagino que muchas empresas deben acercarse a ustedes, teniendo en cuenta además el discurso contradictorio de Puyaro, que dice apoyar la producción, pero que le dio todas las herramientas y le votó todo a Milei junto con otros gobernadores, porque Milei esto solo no lo puede hacer. Indudablemente Puyaro también fue cómplice de esto que está ocurriendo aquí en la provincia de Santa Fe, cierre de industrias, en una situación muy compleja. Quería saber tu mirada al respecto y si tienen diálogo con empresarios también. Sí, por supuesto, con empresarios y con trabajadores que constantemente nos hacen llegar su preocupación, y bueno, hay casos concretos, ¿no? Como el de Verónica, que está en una situación muy complicada, que tiene que ver una parte con la zona, digamos, de la cuenca lechera, donde están ustedes. Bueno, hay una situación muy compleja con Asindar en Villa Constitución, con Basali, que es una fábrica de maquinaria agrícola en Firmat, y hay un montón, esos son los ejemplos más resonantes, ¿no? Pero hay un montón de ejemplos de pequeñas industrias o pymes que han ido cerrando o incluso despidiendo gente o suspendiendo. Siempre nosotros, con los empresarios con los que hablamos, y la mayoría de ellos buscan la forma, de cualquier manera, de no echar a los trabajadores. Pero esto muchas veces implica suspensiones, implica recorte de salarios y demás. Y todo eso tiene que ver, obviamente, con un modelo económico para el país que no tiene el gobierno de Milei, un modelo productivo, o sea, no tiene una idea de hacia dónde quiere que vaya la producción nacional, o si la tiene, está mucho más vinculado con un modelo extractivista de inversión extranjera para, digamos, llevarse materias primas, en este caso fundamentalmente hidrocarburos, minería, todo lo vinculado al energético, pero no para desarrollar lo que es el sistema productivo nacional, ya sea el industrial, el agroindustrial, desde donde lo querramos ver. Entonces me parece que esto es muy claro y que, como ustedes dicen, Santa Fe no es una isla, ¿no? Entonces, cuando se le habilitan a Milei las herramientas para poder llevar adelante estas políticas, y se lo respalda en un montón de cuestiones, a nosotros nos parece que es un grave error, y sobre todo que es muy perjudicial para la provincia de Santa Fe. Lo último ahora sí, Lucila, conformada ya la lista de unidad en el PJ provincial para las elecciones de octubre, ¿cuál es tu mirada al respecto? Bueno, por supuesto que el peronismo creo que es la única fuerza de oposición que puede
de alguna forma hacerle frente a este modelo de empobrecimiento, de destrucción de la industria del que estamos hablando, y queremos, claro, que le vaya muy bien al peronismo en todo el país, y confiamos además que esta es la opción que va a elegir la gente. Muchísimas gracias, muy amable y hasta cada momento, Lucila. No, muchas gracias a ustedes y les dejo un saludo muy grande.